Bienvenidos a Rakuntale. Espero que disfruten de su tiempo aquí y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gusta la historia, no olviden darle me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. Mi esposo Edward Wang está a punto de regresar a la capital para retomar su cargo oficial. El vagón solo tiene espacio para 5 personas. Mi hijo de 4 años cuenta con los dedos, murmurando mientras cuenta: bisabuela, padre, hermanita, tía Diana y yo, exactamente 5 personas. La inocente hijita levanta la vista y pregunta: ¿y qué hay de mi madre? Edward guarda silencio un momento y luego responde con suavidad: mi madre es mayor y no soporta el clima húmedo de aquí. Los niños también han llegado a la edad escolar, y Diana Chan es la hermana menor de mi exprometido. Por mi culpa toda su familia sufrió el castigo del exilio, con 9 clanes aniquilados. Tengo una deuda de vida con ella. Solo que a esta esposa no le importa tenerla o no. Me dice que las flores medicinales recién plantadas en el patio florecerán magníficamente el año que viene. Dice que debería quedarme en casa y esperar, y que cuando las flores florezcan en los bancos de hierba, él vendrá personalmente a buscarme. Exactamente las mismas palabras que me había dicho en mi vida anterior. Esta vez no discuto, simplemente asiento en silencio. Después de todo, ya no siento ningún apego por su familia. Ellos se van al norte mientras yo voy sola al sur. A partir de ahora, el yin y el yang están separados, para no volver a encontrarse jamás. Las montañas primaverales nos esperan, la hierba verde como el humo, pergaminos antiguos conservan profundos afectos y relatos eternos a través de los siglos. El día que prepararon y entregaron el carruaje en la mansión, me enteré de que mi esposo partiría hacia la capital en 3 días. El carruaje estaba decorado con el mayor lujo, tirado por 2 magníficos corceles de imponente presencia. La abuela Li de la casa de al lado, salió apoyándose en su bastón para observar, sin dejar de elogiar. La joven Serena tiene mucha suerte. Lo que dijo tu suegra no estaba mal, tu esposo tiene orígenes extraordinarios y pronto disfrutará de bendiciones en la capital. Simplemente cerré los ojos y sonreí levemente sin responder. La familia Wan siempre ha sido un clan distinguido de noble linaje. El antiguo patriarca de la rama principal es precisamente la renombrada diosa de la guerra, la marquesa de Zennin. Si la marquesa de Zennin no hubiera sido incriminada por ministros traidores en aquel entonces, ¿cómo habría podido Edward escabullirse a una aldea remota como una flor de albaricoque? Y mucho menos casarse conmigo por gratitud por haberle salvado la vida. Mi suegra me ha repetido estas palabras al oído no menos de 1000 veces. Ahora que la marquesa de Zennin ha sido reivindicada y absuelta de todos los cargos, la familia Wang ha recibido el indulto imperial y ha recuperado sus antiguos cargos oficiales. Eduardo, quien antaño fue un erudito destacado, naturalmente debe regresar a la capital para asumir su cargo. Sin embargo, él sabía de este asunto desde hacía medio mes, mientras que yo me enteré hoy. Cuando volví de recoger hierbas, mis gemelos Dragón y Fénix de 4 años estaban discutiendo. Mi hija Grace Wang, con la cara redonda como un bollo al vapor, pateaba el suelo mientras decía: hermano mayor, ¿por qué olvidas a mamá? Cuando vayamos a la capital, ¿quién nos lavará y cocinará? Dirán que somos huérfanos de madre. Mi hijo, la marquesa Wang, era idéntico a mi esposo. Su carita se arrugaba mientras murmuraba: pero son palabras de padre. El carruaje solo tiene capacidad para 5 personas. La abuela me miró significativamente y luego regañó rápidamente a su nieto: mocoso, ¿por qué dices esas tonterías? ¿No fuiste tú quien dijo que no querías que tu madre viniera? La marquesa frunció los labios y respondió: bueno, Diana, todos los niños de la capital se fijan en los orígenes de su madre. Mi madre es del campo y se burlarán de ella. Sus ojos estaban llenos de expectación mientras miraba a Diana, sentada cerca bordando, y le decía en voz baja: ¿qué tal si Diana viene con nosotros a la capital y dice ser nuestra madre? Diana es una joven refinada de familia noble, experta en música, ajedrez, caligrafía y pintura. Si afirmara ser su madre, seguro que nadie se atrevería a reírse. Ella sonrió suavemente y le acarició la cabeza. Marquesa, has cambiado mucho desde que aprendiste a leer. Ahora incluso puedes distinguir entre una noble y refinada crianza y una familia común. Aunque sus palabras iban dirigidas a la marquesa, sus ojos inconscientemente desviaron la mirada. En el rostro normalmente tranquilo de Edward, una leve sonrisa se dibujó.
Dijo que ella seguía siendo la que enseñaba bien. Solo ella podía controlar su temperamento, ahora podía leer y entender libros. Fue entonces cuando me di cuenta de que la sonrisa de Edward era realmente hermosa. Sonreía con dulzura, como la brisa primaveral de marzo, pero rara vez me lo concedía. En mi recuerdo, su rostro era como jade blanco tallado en piedra, irradiando una frialdad como la nieve acumulada en un pico solitario que nunca se había derretido. Cuanto más me acercaba, más penetrante se volvía el frío, incluso la luz de la luna que caía sobre su túnica se convertía en hueso, escarcha penetrante. Pero poco a poco comprendí que esa frialdad estaba reservada específicamente para mí. Con los demás esa montaña de hielo aún podía derretirse. Diana esbozó una tímida sonrisa, lo miró a los ojos y dijo en voz baja: «Señor, está siendo demasiado serio». La pequeña marquesa es muy obediente. Al recibir estos elogios, Marquesa saltó alegremente a sus brazos, como un pajarito con coquetería. «Diana, por favor, sé nuestra madre. Prometo ser buena». Diana lo abrazó, riendo hasta mecerse como flores danzando al viento. La expresión de Edward era indiferente, su voz también clara. «Marquesa dice tonterías». En cuanto terminó de hablar, me vio de pie en la entrada del patio. Caminó hacia mí paso a paso con el paso tranquilo de siempre, solo el dobladillo de su túnica se balanceaba ligeramente, provocando una frialdad inconmovible. Nunca imaginé esas palabras que mi suegra solía murmurar. Si nuestra familia Chen no hubiera estado implicada por el clan del vino, hasta las princesas tendrían que mostrar respeto. ¿Qué cualidades tiene una mujer de campo como tú? De verdad. De hecho, él y yo nunca habíamos pertenecido al mismo mundo. Su voz fría me sacó de mis pensamientos. «Serena, has vuelto». Extendió la mano para ayudarme a cargar la cesta de hierbas a la espalda, pero me aparté para evitarlo. Su mano se congeló en el aire y luego la retiró silenciosamente. «Sé que guardas resentimiento», dijo. «Pero la situación de Diana se debe a mi familia Wang, que su hogar quedó destruido. Le debo una, y ahora que tengo la oportunidad, debo llevarla de vuelta a la capital y restaurar el honor de su familia». Había escuchado estas palabras incontables veces en mi vida anterior. En aquel entonces solo conocía a Ardichie, y me preguntaba por qué había elegido a Diana en lugar de a mí. Pero ahora que lo he pensado bien, nada de esto le incumbe. Añadir una persona más a un vagón no es difícil, lo que pasa es que lo limitó a 5 asientos deliberadamente porque no quiere que yo vaya. Asentí levemente. «Edward, lo entiendo. 5 personas, vayan, yo me quedaré». Debió haber preparado palabras de persuasión, sin esperar que accediera tan fácilmente. Un destello de desconcierto cruzó sus ojos. «Serena, ¿de verdad no estás enojada?» Sonreí levemente sin enojo. Cuando un esposo regresa a la capital para retomar su puesto, llevándose a toda la familia pero dejando atrás a su esposa, cualquiera sentiría la pena y la vergüenza. En mi vida anterior, yo era igual, solo sentía humillación y me empecinaba en exigirle acompañarlo a la capital. Tras discutir 2 o 3 veces, seguía sin acceder. Hasta el día antes de partir, me resbalé con frijoles esparcidos en la cocina y me rompí la pierna, impidiéndole viajar. La herida era dolorosa, me atravesaba el corazón y el hígado, pero no me di cuenta de que él dio un silencioso suspiro de alivio. Mi abuela me regañó, pero dijo que se quedaría para cuidarme. Edward se conmovió. A mi madre nunca le ha gustado Serena, pero ahora está dispuesta a quedarse por ella. Prometió esperar a que me recuperara antes de traerme a la capital. Mi abuela me aseguró todo tipo de cosas, pero en cuanto se fueron los 4, cerró la puerta con llave mientras yo estaba desprevenida y me dejó sin comer durante 3 días seguidos. Solo entonces me di cuenta de que todo era un plan calculado. Él remojó en aceite a propósito los frijoles que había tocado y los esparció donde preparaba la medicina todas las noches. Dijo con suficiencia: «Simplemente no quiero que vengas a la capital, una mujer de campo como tú mancharía mi reputación. Solo cuando te vas, Diana y yo podemos ser realmente compatibles, tanto en nombre como en realidad». Estaba mareada de hambre. Al 4.º día, me trajo un tazón de sopa ligera de verduras. Antes de poder examinarlo detenidamente, me lo bebí todo, sin saber que contenía somníferos. Al despertar, me encontré en una habitación extraña con velas rojas encendidas y símbolos de la doble felicidad pegados en las paredes.
Frente a mí había un hombre con barba descuidada, el rostro cubierto de cicatrices y baba fluyendo, intentando desvestirme torpemente. Era el sinvergüenza del pueblo vecino, Scarface Lee. Este hombre era conocido por su crueldad, y solía dedicarse a negocios turbios, robando gallinas y perros, y agrediendo a mujeres. Había matado a golpes a su anterior esposa en casa, mientras que su familia biológica solo estaba compuesta por 2 padres ancianos y enfermos y una hija pequeña. Amenazados por él, no se atrevieron a presentar cargos, aceptando solo una docena de talis de plata como compensación antes de llevarse a su hija a toda prisa y abandonar la aldea. Su mala reputación se extendió por todas partes, y nadie se atrevió a casar a sus hijas con él después de eso. Su aliento fétido me presionaba el cuello, provocándome náuseas hasta el punto de vomitar. Luché frenéticamente, pero él sacó 2 documentos diciendo con suficiencia: «Mira bien, esta es tu carta de divorcio y este es el contrato matrimonial conmigo. Tu madre ya te casó conmigo y aceptó el precio de la novia, 10 cuentos de plata». Me quedé sin palabras, incapaz de creer que mi madre pudiera ser tan cruel. Scarface Lee me miró con ojos cada vez más lascivos, incluso diciendo cosas repugnantes. «Aunque ya te casaste, todavía eres un bocado sabroso. Cásate conmigo, dame varios hijos y te trataré bien». Estaba tan furioso que me hervía la sangre y me ardía el hígado de rabia. De repente, con fuerzas, metí la mano en el pelo y saqué una horquilla de madera, lo único que me había dejado mi padre adoptivo. Dentro de la horquilla hueca había veneno, la punta afilada solo necesitaba tocar sangre para quitar una vida. Esta fue la primera vez que maté a alguien. Scarface Lee me miró con los ojos abiertos, forcejeando y mirándome en su agonía. Vi la luz de la luna en el suelo, teñida de rojo por la sangre, sumergiendo mi cuerpo en una sensación de frío. Me quedé allí tumbado un buen rato. Solo al amanecer me costó levantarme, con la añoranza de mis 2 hijos pequeños en mi corazón. Fue precisamente este anhelo lo que me dio el valor para seguir viviendo. Tras matar a Scarface Lee, lo enterré en secreto bajo el árbol de los pares, detrás del jardín. El cadáver me llenó de terror y repulsión. Registré su casa, reuniendo todas las provisiones que pude llevar. Decidí partir hacia la capital. Por suerte, tras pasar por varias aldeas, me encontré con una caravana de mercaderes que reclutaba cocineros para el viaje. Ese día era el Festival de los Faroles. Agotado por el viaje, finalmente pisé la magnífica capital que todos alababan. Los faroles brillaban con fuerza, la prosperidad deslumbraba. Pregunté por todas partes y finalmente encontré la mansión Wang. Esperé en la puerta de la mansión y vi a Marcus regresar de la escuela. Al verme, su rostro palideció como el papel, sus ojos solo reflejaban asco y odio. Pero yo no sabía nada de esto, mi corazón solo se llenaba de vergüenza por el arduo viaje y de alegría ante la perspectiva de reunirme con mis hijos. Justo cuando estaba a punto de hablar, se giró y llamó a los sirvientes para que se llevaran rápidamente a esta loca. Mi padre había ordenado que no se le permitiera causar problemas en la mansión. Inmediatamente varios sirvientes corpulentos se abalanzaron sobre mí con grandes garrotes de madera, golpeándome repetidamente. Mi pierna, que acababa de sanar, se había roto de nuevo. Me arrodillé en el suelo, sumido en un sufrimiento indescriptible, mientras que Marcus ni siquiera se molestó en mirarme, simplemente se dio la vuelta y se alejó. La nieve de principios de invierno caía escasamente, cubriéndome el cuerpo en la esquina del callejón. Perdí el conocimiento. Cuando volví a abrir los ojos, había renacido, regresando al momento en que Edward acababa de anunciar su regreso a la capital. Todo se repitió como en mi vida anterior. Todavía me dejaban fríamente de lado. Pero mi corazón se había enfriado. Esta vez ya no quería encajar. A esos supuestos parientes tampoco les tenía ningún cariño. Mientras se preparaban para partir, la abuela Wu del pueblo vecino llegó temblando con provisiones secas, diciendo: «Joven Serena, esta vez estás a punto de entrar en la capital y disfrutar de buena fortuna. A los pies del sol del cielo, debe estar llena de prosperidad y riqueza». Le devolví con suavidad las provisiones secas que había guardado pasando hambre por mí, y le dije en voz baja: «Abuela, no me voy. Quédate con estas provisiones». Sus ojos nublados temblaron levemente. Quiso preguntar, pero se contuvo y finalmente exclamó: «¿Por qué no te vas? Esa suegra tuya te está oprimiendo otra vez,
impidiéndote acompañarla a la capital? Bien, encontraré al jefe de la aldea para resolver este asunto con justicia. Negué con la cabeza, no hacía falta. A decir verdad, yo tampoco quiero ir. Se quedó atónita, pero luego pareció comprender algo, riendo con complicidad. No ir también está bien, ¿qué tiene de especial la capital? De hecho, no vivir con tu suegra es mejor, no la tendrás fisgoneando y maquinando a diario. Apreté los labios, las palabras que quería decir se arremolinaban en mi lengua antes de tragármelas. En mi vida anterior, fue precisamente la madre de Edward quien me vendió a ese sinvergüenza. Así que en esta vida, que ella sufriera el mismo destino. Esa noche Lady Wang resbaló y cayó en la sopa, torciéndose el tobillo y necesitando al menos 3 meses de reposo. Se comió el nido de pájaro entre gemidos. ¿Qué desalmado esparció frijoles en la cocina de esta manera? La delgada mano de Edward recogió varios frijoles no del todo redondos, con la mirada fija en el tazón de nido de pájaro, y su expresión cambió ligeramente al preguntar con frialdad: «Madre, ¿por qué cocinabas nido de pájaro a las 3 de la madrugada?» Lady Wang dudó, mirando a su alrededor. Bueno, es porque la comida de mi nuera es difícil de tragar. Tenía hambre, así que me levanté a preparar algo para beber y aliviarme. La verdad es que después de vivir tanto tiempo en este remoto campo, me temo que estoy envejeciendo cada día y no puedo compararme con las damas de la capital. Así que preparé en secreto un nido de pájaro para alimentarme. Pero ese nido era precisamente el regalo de compromiso que me había dejado mi padre adoptivo. Después de casarme lo guardó en secreto en su habitación, como si fuera su propiedad personal, sin compartirlo con nadie. No la expuse, solo pensé: ese nido de pájaro, nunca tuviste la bendición de consumirlo, y tampoco irás a ninguna parte. Edward se quedó sin palabras y ofreció una breve explicación. La cena de esta noche la preparó Diana. Diana entró con la cara roja. Su suegra cambió rápidamente de tema con palabras ingeniosas. Estos frijoles los recogí durante el día. El pequeño Marcus quería leche de soya, así que elegí las grandes y redondas para prepararlas mañana. Pero llegó tarde y no escuchó sus quejas antes, revelando sin querer la verdad. Edward dejó los frijoles enseguida y dijo que si a mamá se le habían caído sin querer, no tenía sentido culpar a nadie. Deberíamos centrarnos en cómo tratar esta lesión en la pierna. Por fin escuché lo que quería oír. Di un paso al frente. En ese caso, suegra, debería quedarse. Conmigo al cuidado podrás regresar a la capital con tranquilidad. La frialdad en sus ojos se suavizó ligeramente y una leve sonrisa se dibujó en sus profundidades. ¡Qué bien! Serena, siempre eres tan meticulosa en todo lo que haces. Respondí en mi corazón. Sí, seré muy cuidadosa al enviar a tu suegra muy lejos. El día que Edward partió, el cielo estaba despejado y de un azul jade. Me quedé a un lado, observando en silencio cómo Marcus y Grace sacaban su equipaje solos. Los 2 niños pequeños tenían una edad encantadora, agarrando bultos de tela, sus manitas blancas y tiernas como brotes de loto, sus caritas idénticas a las de Edward, tan adorables que era difícil no quererlos. Antes me habría apresurado a ayudarlos con el equipaje, organizándolo todo con cuidado. Pero ahora solo observaba desde lejos, con el corazón frío como cenizas. Estos niños, que una vez fueron los tesoros de mi corazón, tras renacer, mi amor por ellos se convirtió de repente en vacío. Estábamos a punto de separarnos, pero mi corazón no se conmovió. Durante el resto de nuestras vidas, temí que nos separaran enormes distancias como el cielo y el mar, pero ya no era como en mi vida anterior, con los ojos rojos y ojerosos, reacios a separarnos. Mi corazón no se movió ni un segundo. Me tiraron suavemente del pie, y al bajar la vista vi a Grace alzando su carita pálida e inocente para mirarme: «Mamá, cuando llegue a la capital, te echaré muchísimo de menos». Me entregó un peine de madera y dijo: «Este fue el regalo de mi 3er cumpleaños que papá me hizo especialmente. Mamá, por favor, usa este peine para tu cabello como si Grace estuviera a tu lado». Marcus también corrió agarrando el caballito de madera que tanto apreciaba. «Mamá, mi caballito de madera también se quedará contigo». Estaba a punto de extender la mano para aceptarlos. Pero entonces me detengo. Desde que Diana llegó a casa, los niños se habían distanciado cada vez más de mí. Normalmente me miraban con ojos fríos e indiferentes.
Siempre era yo quien iniciaba las conversaciones y los persuadía antes de que dijeran una palabra. Sin embargo, ahora, solo porque llevaba 2 días con frío, se aferraban a mí como antes. Era demasiado tarde. Edward miró a sus 2 hijos, con las comisuras de los labios curvadas en una leve sonrisa. Serena, los 2 niños te tienen cariño. Pero en mi mente surgió la escena de mi vida anterior. Tras esa familia que se marchaba, estaban la mirada gélida de Marcus y la figura de Gracia acurrucada al final del callejón, observando en silencio cómo me sepultaban el viento y la nieve. El vínculo madre-hijo entre nosotras se había roto hace mucho. Como madre es difícil resentirse con los hijos, pero se puede dejar de amarlos. Que esta vez sea la ruptura definitiva de mi corazón con ellos. De ahora en adelante por el resto de nuestras vidas, nunca nos volveríamos a ver. Edward acarició las cabezas de los 2 niños, todo su ser parecía derretirse a la luz de la nieve de principios de invierno. Rodeó a los niños y se paró frente a mí, extendiendo la mano en un extraño gesto de querer abrazarme. El familiar aroma a pino nevado en su cuerpo flotaba en el aire, el frío brillo del colgante de jade en su cintura titilaba levemente. Instintivamente retrocedí medio paso, negándome en silencio, su brazo se quedó congelado en el aire, sus ojos mostraron un destello de incredulidad, luego suspiró suavemente, Serena, si tan solo pudieras entenderme un poco más. Pero mi corazón se llenó de oleadas violentas. En este pueblo de albaricoques en flor, yo era sin duda la más razonable y tolerante con mi esposo. Hace 2 años, Diana llegó aquí. Su hermana mayor, Elena Sen, había sido la prometida original de Edward. La familia Sen fue implicada por el clan Wang y perjudicada por enemigos políticos, lo que condujo al exilio de toda la familia y a la aniquilación de 9 clanes. Solo la segunda joven, Diana, fue protegida por sus parientes maternos y afortunadamente escapó del desastre. Tras 2 años de vagar, finalmente encontró a Edward. Ese día se arrojó a sus brazos con el rostro radiante, pero sus ojos se posaron en Grace, acurrucada en mi abrazo, y en Marcus, montado en su caballo de madera en el patio. Dudó un momento y murmuró, cuñado, ¿ya te casaste? Cuando Edward asintió, sus ojos se enrojecieron, pero aún así decidió quedarse. Una vez dijo que le debía algo debido a la implicación de la familia Sen en el desastre de nuestra familia. Por lo tanto, estaba dispuesto a proteger a Diana hasta que se casara. Pensé en mi propia soledad de años pasados y sentí lástima. Pero después de quedarse con el paso del tiempo y la edad, dejó de mostrar interés en los asuntos matrimoniales. Su mirada hacia Edward se volvió extraña. Cuando nadie le prestaba atención, sus ojos lo seguían con anhelo. Empecé a sentirme incómoda. Pero Edward dijo, tú criaste a Diana. Para mí, es como una hermana menor. No tengo ningún pensamiento más allá del decoro. Al oír esto me sentí un poco más tranquilo, pero Diana era diferente, empezó a compararse conmigo en cada detalle. Cuando le escribía recetas, se burlaba de mi fea letra. Ella sacaba pequeños trozos de seda bordados con una caligrafía fina, pulcros y limpios para compararlos. Con tantas bocas que alimentar en casa, yo me encargaba de todos los asuntos médicos. Tomaba legumbres y dispensaba hierbas, curando las enfermedades de la gente. Cada centavo que ganaba lo usaba para mantener a toda la familia, pero ella se obstinaba en bordar y vender pañuelos, decidida a competir conmigo en todo. Pensando en las promesas de Edward, no me importaba en absoluto que no tuviera parientes en el mundo. Porque la persona a la que siempre recordaba era a Edward, quien ahora tenía esposa y familia, así que debería tener algo a lo que aferrarse para sobrevivir. Pero luego todo cambió gradualmente. Nunca imaginé que mi suegra siempre me había considerado una trepadora social y que llevaba tiempo planeando que su hijo se divorciara de su esposa y se casara con otra. Siempre que yo faltaba, ella y Diana les contaban a los niños sobre la prosperidad de la capital, como todos vestían seda y brocado, comían comida refinada, hablaban con erudición y se comportaban con una gracia elegante, completamente diferente a la del campo. Los 2 niños fueron desarrollando poco a poco un profundo anhelo por ese lugar. Escucharon tanto que lo memorizaron todo y empezaron a comparar los orígenes de su madre. Me consideraban una mujer rural, algo de lo que avergonzarse. Del amor que se convirtió en asco descubrí que cuando el corazón de mis hijos cambió, ya era demasiado tarde. Una vez pensé en concertar el matrimonio de Diana antes de tiempo para traer paz al hogar.
Edward parecía preocupado. No hay hombres adecuados en la aldea Flor de Albaricoque, no quiero avergonzarla. Dijo que había vivido demasiado tiempo en el campo y que extrañar la capital era comprensible. Al pronunciar estas palabras, sus ojos reflejaban una melancolía indisimulada. Pensé, la gente de la capital siempre será de la capital, no hay nada malo en extrañar mi hogar. No discutí ni dije nada más, pero nunca imaginé que mi tolerancia y mi constante entrega seguían siendo insuficientes a sus ojos. Quería que comprendiera aún más, y aunque había vivido una segunda vida, mi corazón seguía doliendo como si me lo hubieran desgarrado. No pude contenerme, mi mirada se volvió fría. Respiré hondo y respondí, soy intolerante y mezquino por naturaleza. No puedo ser más tolerante, además, a partir de ahora ya no necesito serlo. El rostro de Edward se endureció de repente. Estaba a punto de decir algo cuando Diana se acercó. Llevaba un vestido de seda color luna, de pie junto a Edward con su elegante túnica azul, parecían una pareja perfecta. Ella sonrió con dulzura, ayudándolo a alisarse las arrugas inexistentes de su ropa, pero sus palabras estaban claramente dirigidas a mí, a las provisiones para el viaje. Lo he preparado todo. También he empacado hierbas medicinales y remedios para el resfriado. Los materiales de escritura de tu esposo también los envolví con cuidado. Ella se afanó como una verdadera ama de casa, atendiendo cada detalle del viaje. En el pasado, seguramente me habría vuelto loca de dolor, luchando por apropiarme de cada una de estas tareas. Pero ahora ya no me importa. Diana nunca ha sido una rival que compita conmigo por nada. Al contrario, debería agradecerle. Fue a través de ella que finalmente vi con claridad que Edward nunca tuvo un lugar para mí. Toda la familia Wang, de principio a fin, nunca me consideró parte de la familia. Lo único que realmente me dolió fue que los dos hijos que tanto me costó criar terminaran por inclinarse hacia otra persona, oponiéndose a su propia madre. Edward retrocedió inconscientemente evitando la mano de Diana. Sus ojos profundos me miraron con aparente sorpresa, pero yo permanecí indiferente, evitando esa mirada, solo observando en silencio a los dos niños riendo y jugando en el carruaje. De ahora en adelante ambos lados estarán emocionalmente separados como el agua. Lady Wang, con la pierna rota, no pudo despedir a su hijo por última vez, ahogándose en la ira contenida. Una vez que toda la familia se fue y solo yo quedé en la mansión, enseguida mostró su verdadera cara, sentada en la cama, dando órdenes con arrogancia. Serena, ya es más del mediodía. ¿Por qué no me has preparado rápido una olla de caldo de pollo? Recuerda añadir unos cordyceps que te hice desenterrar la última vez para alimentarte. No olvides freír unos huevos de esos que te trajo la abuela Lee. Siguió parloteando sin parar, hablando un buen rato antes de darse cuenta de que no le había respondido ni media palabra. La miré fijamente con serenidad, con la mirada tranquila como el agua de un pozo profundo. Al ver mi silencio, su expresión cambió gradualmente de altiva a presa del pánico. Serena, ¿qué piensas hacer? Excelente. Su instinto de peligro seguía tan agudo como siempre. Me acerqué en voz baja. ¿Dónde está la carta de divorcio que dejó Edward? Todo su cuerpo temblaba, sus ojos reflejaban una clara conmoción. ¿Tú? ¿Cómo sabes de la carta de divorcio? No te preocupes. Sácala y te perdonaré la vida. Saqué de mi manga una daga corta, la misma que llevaba cada vez que iba a las montañas a recoger hierbas. La hoja era tan afilada que cortaba hierro, tan afilada que intimidaba a cualquiera. Reconoció la hoja, su rostro palideció mortalmente, temblando violentamente mientras rebuscaba en la cama y sacaba un trozo de papel. Serena, Edward no quería necesariamente abandonarte, balbuceó. Dijo que si te arrepentías de no querer ir juntos, no haría falta que te dieran esta carta. Le temblaban tanto las manos que antes de que terminara de extenderla, el papel cayó sobre la manta. Me agaché para recogerlo, examinando cada letra con atención. Era, en efecto, la letra de Edward. En mi vida anterior, aún albergaba cierta esperanza, deseando que la carta de divorcio fuera solo una falsificación de mi suegra. Pero ahora solté una risa fría, haciéndola temblar de miedo. Serena, ¿qué planeas hacer? La miré fijamente a la cara, la apariencia amable y benévola de antaño había desaparecido hacía tiempo, reemplazada solo por la crueldad y la arrogancia.
En tan solo unos años, había cambiado drásticamente. 5 años atrás, en la curva aguas abajo del río Houston, detrás del pueblo, rescaté a Edward. Casualmente fue en ese mismo lugar donde mi padre adoptivo me había encontrado años antes. En ese entonces era compasivo y olvidé la advertencia de mi padre: no traigas a casa a los hombres que encuentres al borde del camino. Si tienes que rescatar a alguien, solo trae a casa a los niños. Pero lo había traído a casa y lo cuidé con esmero. Medio mes después, cuando apenas podía mantenerse en pie, su falsa madre vino a buscarlo. Resultó que se había caído al río mientras recogía frutos silvestres. Más tarde él y yo nos enamoramos y nos casamos. Al principio mis 3 suegros me trataron muy bien. Eran de noble cuna, pero habían caído en la decadencia, sufriendo muchas dificultades a lo largo de su camino. Una vez lloró y me dio las gracias. Cualquiera preferiría brocado y flores, pero cuando nieva, se necesita un fuego cálido. Serena, te trataré como a mi propia sangre. En ese momento su rostro era tan amable como el de un Buda. Sin embargo, desde el momento en que Diana apareció, decidió de repente que su hijo merecía casarse con una joven noble, no con una campesina como yo. Desde que la familia Wang fue absuelta de cargos y Eduardo fue restituido en su cargo oficial, me convertí de repente en la única mancha en su brillante vida. ¡Qué ridículo! Cuando cayeron en desgracia y perdieron el poder, fui el fuego que los calentaba en la temporada de nieve. Cuando recuperaron la riqueza y el estatus, me convertí en el barro bajo la nieve blanca. Sonreí levemente doblando con cuidado la carta de divorcio. Estaba tan asustada que se desplomó inerte en la cama, blanda y sin fuerzas, como si todo su cuerpo se hubiera fundido entre las cortinas, y su sombra en la pared temblara levemente. Serena, ¿qué es lo que quieres hacer al final? Tomé 2 pastillas de un frasco de porcelana y se las metí en la boca, diciéndole con voz suave y natural. Me miró con los ojos abiertos, pero no pudo resistirse a la potente medicina. Antes de caer completamente inconsciente me acerqué y le susurré: no te preocupes, después de vengarme de ti, no le haré nada a tu hijo. A esos 2 pequeños no soporto hacerles daño. En cuanto a Edward, ahora es un funcionario con posición y poder, no puedo tocarlo. Pero ahora que he vuelto a vivir, alguien debe pagar el precio de todo el sufrimiento que una vez soporté. Esa persona eres tú, el más despreciable. De repente llamaron a la puerta. Abrí y me encontré con una cara conocida: era Scarface Lee. Estaba pagando agravio con agravio, vendiendo a mi suegra al mismo sinvergüenza al que una vez me había ofrecido. Los sufrimientos que ella había dispuesto para que yo los probara, ahora solo ella podía tragarlos y digerirlos. Scarface Lee miró a su alrededor con los ojos desgarrados. Demasiado mayor. Pero no me preocupaba si estaba satisfecho. Mi suegra solo tenía 40 y tantos años, siempre había sido mimada, con una piel delicada como la seda, mucho más joven que muchas mujeres de pueblo. Scarface Lee frunció los labios con desdén, buscando una excusa para negociar. Levanté 5 dedos, 5 colas de plata. Proviene de una familia noble, su cuerpo es precioso. Te pido que la trates excepcionalmente bien. Scarface Lee siempre había odiado a los ricos y poderosos sobre todo, así que sin duda le daría una bienvenida como es debido. La familia Wang siempre había menospreciado mis orígenes rurales, pero a decir verdad, ni siquiera yo sabía de dónde venía. Hace 13 años mi padre adoptivo me encontró a la orilla del río. Ya apenas respiraba, pendiendo de un hilo. Al despertar, había perdido toda memoria. Él me crió, me enseñó medicina y me dio una vida estable. Abandonó su consulta médica itinerante y decidió vivir aislado en la aldea Flor de Albaricoque. Tras su fallecimiento heredé su consulta, tratando las dolencias de los aldeanos, viviendo solo día a día. Hasta que rescaté a Edward pensé que era compasión del destino. No sabía que era solo una trampa más profunda, preparada por el destino, y que solo la muerte podría romper el bloqueo. Por suerte, ahora todos los viejos amoríos han terminado y puedo comenzar otra vida. Hice un inventario de las medicinas de la casa, encontré las hierbas medicinales que mi padre adoptivo había usado en su consulta itinerante y decidí continuar como médico itinerante. De camino al sur, pensé mucho en la calma de Grace y en el caballo de madera de Marcus, y finalmente decidí dejarlos de lado.
La vida es solo una breve pausa, sueños dentro de sueños, asuntos mundanos como viento dentro de viento. Esta vida termina aquí. Al pasar por el pueblo vecino, me desvié deliberadamente de la casa de Scarface. Los lastimeros lamentos de mi suegra resonaron sin cesar durante toda la noche. Excelente, solo entonces mi corazón encontró la paz. El invierno se intensificaba con cada día que pasaba, pero mientras caminaba hacia el sur, el clima no se enfrió. En cambio presencié un paisaje completamente diferente al de Apricot Blossom Village, brillante y bullicioso sin igual. Por alguna razón, este lugar me resultaba familiar, como si lo hubiera visto en sueños. Reflexioné y reflexioné, pero seguía sin recordarlo. Quizás era porque mi suegra y Diana habían hablado tanto de la capital en el pasado que ver tanta prosperidad ahora me resultaba familiar. A lo largo de este viaje difícilmente podría decirse que fui pacífico. Me encontré con bandidos y rescaté a personas apestadas, pero afortunadamente no sufrí grandes desastres. En tan solo unos meses, viví más plenamente que en todos los más de 10 años anteriores juntos. Parecía volver a ser yo mismo cuando mi padre adoptivo me enseñó ética y etiqueta médica. La vida humana es preciosa, vale más que el oro mismo. Una receta, una fórmula, puede salvar a una persona en un instante. Mi padre repetía estas palabras a menudo. Solo ahora, tras viajar 10.000 millas, las comprendí de verdad. En el 12º mes visité la ciudad de las nubes y me topé con un brote de peste. Esta epidemia afectó a los 7 orificios, algo extremadamente raro. Todos los médicos de la ciudad estaban desesperados. De repente recordé que en los textos médicos que mi padre adoptivo había transcrito constaba un caso similar ocurrido en el norte. Al comparar los síntomas, coincidían bastante con lo que decía el libro de medicina de mi padre. Seguí la receta que me había dejado, pero faltaba un ingrediente. Sin otra opción, me aventuré solo en las montañas en busca de la hierba. Inesperadamente durante ese viaje, me encontré con una niña. Esta pequeña se parecía a Grace en algunos aspectos, cara redonda y regordeta, ojos grandes y brillantes, rasgos de jade, adorablemente dulce. Aunque su moño se había deshecho y su ropa estaba embarrada, nada podía ocultar su aspecto educado y lamentable. De repente recordé el consejo de mi padre: no traigas hombres del camino, pero sí niños. Hace años no le hice caso, traje a Edward a casa y acabé arruinada para siempre. Esta vez decidí seguir sus consejos y traer a casa a una niña. La niña no estaba herida, solo dormía. Al despertar, se aferró a mi brazo con una voz suave. Me llamo Lily, el personaje de Ope en Esperando el amanecer. Estaba profundamente afligida, con los ojos llenos de lágrimas, conteniendo el sollozo. Oí que papá está a punto de casarse, y los sirvientes dicen que la nueva señora ya no me quiere. Quiero una buena madre. Le pregunté dónde estaba su madre. Me respondió confundida. Nunca he visto a mi madre. Papá dijo que mamá se fue lejos y que volvería cuando yo creciera para verme. De repente me dolió el corazón al recordar lo sola que me sentí cuando papá me encontró años atrás. Decidí acogerla. Después le llevé la receta y la regresé para curar la peste. Por suerte la receta de mi padre sí que fue efectiva. La noticia de mi encuentro con la pequeña caja de medicina se extendió por todas las calles y callejones. En poco tiempo, la ciudad de las nubes de ensueño volvió a la vida. Justo cuando la corte envió emisarios para controlar la epidemia, esta ya había sido sofocada, y los médicos y funcionarios locales me respetaban como a un invitado de honor. Inesperadamente, justo cuando llevaba a Lily al gran salón, alguien nos detuvo, gritando a gritos: ¿cómo se atreven a secuestrar a la princesita? Miré a Lily con asombro. Pensé en silencio: ¿no eras una niña miserable, abandonada por tu padre y sin madre? Nunca dijiste que eras una princesa. Los médicos y funcionarios salieron de inmediato en mi defensa. La divina doctora Serena tiene un gran mérito en la supresión de la epidemia. Es amable y compasiva, jamás secuestraría niños. Debe haber un malentendido. Esperamos que el marqués de Junín sea generoso y perdone este asunto. Miré al líder.
Alto con túnicas de brocado negro, de porte solemne, cejas afiladas y ojos brillantes, labios rojos como el cinabrio, rasgos extremadamente atractivos, solo que su expresión era fría, su aura como escarcha, impidiendo que la gente se acercara. Estaba pensando cómo hablar cuando de repente alguien apareció detrás de él, todavía con la misma túnica larga azul claro, con el mismo porte elegante. Era mi exmarido de mi vida anterior, Edward, a quien había jurado no volver a ver. Lo miré una vez más. El cedro anterior lo había considerado un caballero gentil y refinado como un inmortal. Pero hoy, comparado con este extraordinariamente guapo marqués de Junín, Edward no era diferente de cualquier transeúnte anónimo. De repente recordé, ¿no era el marqués de Junín precisamente el jefe de la familia Wang que mi suegra siempre mencionaba? Así que Lily era su querida hija. Edward frunció el ceño y preguntó, «Serena, ¿qué haces aquí?» «Divina médica, ¿es ella?» No tenía nada que decirle, simplemente asentí con indiferencia y guardé silencio. Detrás de nosotros Lily rompió a llorar de repente y corrió hacia adelante, lanzándose a los brazos del marqués de Junín, gritando con picardía, «Padre, Lily te extrañó mucho». El marqués de Junín se adelantó y la levantó con cuidado, «Pequeña Lily, ¿te divertiste?» Ella asintió, señalándome alegremente con una voz llena de orgullo, «Sí, gracias a ella». «Padre, mira, esta es la madre que encontré». Todo el gran salón se quedó en silencio de repente. El padre con el título de marqués sonrió levemente, pero la sonrisa no se extendió por sus ojos. Sus ojos de fénix me recorrieron con indiferencia, profundos y fríos como la nieve, haciéndome bajar la cabeza rápidamente mientras un escalofrío siniestro me recorría la espalda. Solo cuando esos ojos gélidos se apartaron, sus palabras me hicieron casi incapaz de creer lo que oía. Mi Lily es realmente inteligente y astuta, no solo sabe elegir una maestra, sino que también encontró una madre. Papá cree que la persona que elegiste es bastante buena. Los asistentes detrás de él parecían acostumbrados a este tipo de situaciones. Todos bajaron la cabeza para contener la risa, con las comisuras de los labios crispándose sin control. Solo el rostro de Edward se ensombreció con las manos apretadas como si quisiera aplastar algo. Lily, rebosante de alegría, levantó la cabeza con orgullo para presentarme, «Mi madre se llama Serena y mi padre Vincent Wang». Cuando su mirada se posó en mi rostro, profunda y misteriosa como si ocultara algo insondable, no quise seguir investigando. El banquete estaba a punto de terminar cuando Lily empezó a cabecear. Vincent quería llevarla de vuelta a su habitación, pero ella se aferró a mi mano, coqueteando e insistiendo en que la ayudara a dormir. Sin otra opción, me pidió ayuda con dulzura, y yo asentí de inmediato. Detrás de nosotros, Edward dejó sus palillos en silencio con expresión sombría. Después de que Lily se durmiera profundamente, salí de la habitación y encontré a Vincent de pie bajo la luz de la luna, con su figura alta como un pino. Me entregó una horquilla de madera. Me toqué el pelo y efectivamente no encontré nada, debí de haberlo dejado caer durante la comida. Muchas gracias, Lord Vincent. Al coger el broche, mi dedo rozó accidentalmente su palma. Su mano temblaba levemente, las yemas de sus dedos estaban pálidas. Su voz profunda resonó, «Lily nunca ha tenido madre. Ha sido sensata desde pequeña, nunca ha estado cerca de nadie más que de mí. Pero ahora es tan cariñosa contigo que creo que son muy compatibles». Pensé en la coquetería de Lily, igual que Grace que se aferraba a mí sin aliento. Si Diana no hubiera aparecido entonces, quizá Grace seguiría siendo así ahora. Suspiré suavemente. Lily es una buena niña, me cae muy bien. Vincent asintió, nadie podría desagradarle. Luego sonrió levemente y continuó, en medio mes, volveré a la capital. Me pregunto si la divina médica Serena estaría dispuesta a regresar a la capital conmigo. Sonrió, sus ojos brillaban como estrellas, su rostro era como una pintura que dejaba a la gente sin palabras. Tengo varias propiedades a mi nombre, podría abrir una clínica privada solo para ti. El viento nocturno soplaba suavemente, sus palabras eran como una tierna invitación. Una vez soñé con tener mi propia clínica, pero mi cartera está bastante vacía. Negué con la cabeza. No iré a la capital. Soy solo una plebeya, mi estatus es muy diferente al de Lily. No quiero que un momento de sentimentalismo me lleve a ascender socialmente y arruiné el vínculo entre la niña y yo.
Hablé con decisión, viajaré por las montañas y los ríos del norte al sur. Si el destino lo quiere, nos volveremos a encontrar. Lord Vincent sonrió levemente como si lo hubiera visto todo. Con el estatus de la marquesa de Jennings, en una sola noche probablemente había investigado a fondo mis antecedentes. Me contuve mucho tiempo antes de soltar la verdad. De verdad, no quiero tener ninguna conexión con nadie de apellido Wayne. Sobre todo con alguien como Edward, que viene de tu casa. Ha ganado un poco de estatus y ya es muy arrogante. Cuanto más diferente de mí sería el jefe de la rama vinícola. ¿No sería la diferencia como el barro comparado con el jade? Por suerte Vincent no me lo puso difícil. Solo dejó una frase: ¿para qué preguntar por asuntos mundanos? De todos modos, esta vida no es más que un sueño. Luego me di la vuelta y me alejé. Paseé tranquilamente por el estanque de lotos. Al encontrarme hoy con Edward, lo que más me sorprendió fue que mi corazón no se conmoviera ni un ápice. En mi vida anterior, este vínculo kármico me había atormentado hasta una muerte trágica, pero en esta vida pude soltarlo con tanta facilidad. Justo entonces, desde el otro lado del estanque de lotos, Edward se acercó con una apariencia de jade frío y un porte elegantemente distante. ¿Te fuiste de la aldea Flor de Albaricoque? ¿Ya conseguiste la carta de divorcio? Quizás debido a la brisa primaveral, detecté un ligero toque de amargura en su voz, pero luego me dije que quizá lo había entendido mal. Asentí. Sí, lo tengo. ¿Volverás al pueblo? Tengo algo más en el corazón, dije. Él asintió levemente con los ojos ligeramente humedecidos. Ya te has ido. Mi madre pudo haber ofendido a alguien y un rufián se la llevó. Cuando regresé, ella ya se había ido. Por suerte estás a salvo. Sus palabras estaban llenas de pesar, incapaz de encontrar paz tras la muerte de su madre. Di un suspiro de alivio en secreto. Ahora que había recuperado su puesto, no sabía nada de lo que había hecho. Para mí la ignorancia era mejor, un asunto menos es mejor que uno más. Pero sus palabras solo me llenaron de resentimiento. Cuando su madre estaba en la aldea Flor de Albaricoque, él regresaba a buscarla, pero en mi vida anterior, ni siquiera pensó en volver a verme. ¡Qué absurdo! Me miró, su voz cada vez más triste. Si lo hubiera sabido, te habría traído a ti y a los niños conmigo. No respondí porque en mi vida anterior había ido a la capital a buscar a esos dos niños. Sin embargo, fueron fríos y crueles conmigo como si no fuera su madre, sino su enemiga. Él no pudo ver mi expresión y continuó tartamudeando. Yo también te extraño, Serena. ¿Te gustaría venir conmigo? Ya ayudé a Diana a organizar su matrimonio. Cuando regresemos a la capital, organizaré su boda. Una ráfaga de viento pasó volando, llevándose consigo sus palabras. Bajé la cabeza como si no hubiera oído bien. Diana no era el obstáculo entre él y yo. Era que nunca me había amado de verdad. ¿Qué acabas de decir? Edward se sonrojó sin atreverse a repetir sus palabras, solo dijo distraídamente: las flores medicinales del jardín han florecido, son muy hermosas. Es una pena que no puedas verlas. Esas fueron las flores que planté para conmemorar el segundo cumpleaños de Marcus y Grace. Las cuidé día tras día. Sin embargo, en ambas vidas nunca las vi florecer. Bajé la cabeza, pero pronto lo pensé. Claramente esas flores las planté yo, ahora que vivo bien. Las flores también florecen magníficamente. Esto es mejor que estar de pie ante flores brillantes y derramar lágrimas en silencio. Ahora, tanto las flores como yo florecemos en direcciones distintas. 3 días después, Lily regresaría al Capitolio. Cuando se enteró de nuestra inminente separación, lloró un rato. Preparé unos pasteles para consolarla, pero inesperadamente solo comió un piñón y luego sonrió radiante. Me gusta esto. Sabe mejor que los dulces del Capitolio. Cuando vuelva al Capitolio, me los llevaré todos. Me quedé atónito. Luego se metió otro caramelo en la boca, entrecerrando los ojos y extendiendo la mano para tocarme la mejilla. Mi madre ya había conseguido que Lily se durmiera. Estos 10 días de tenerte como madre, ya son suficientes. Me abrazó, su pequeño cuerpo se acurrucó en mis brazos.
Padre dijo que eres mi amiga libre. No puedo usar mi poder para retenerte a mi lado, debo respetar tus deseos. Es solo que Lily se resiste un poco a dejarte. Sollozaba suavemente, sus cálidas lágrimas me empapaban el cuello y me hacían temblar un poco el corazón. Me quedé despierta toda la noche cosiéndole un conjunto completo y zapatos, terminando justo a tiempo para su partida. Lily abrazó con alegría la ropa y subió al carruaje, pero al darse la vuelta, se secó las lágrimas en silencio. Madre Serena, Lily te extrañará. Debes cuidarte y vivir 100 años. De repente recordé que una vez me había preguntado cuál era mi mayor deseo. En ese momento, pensando en la brevedad y el sufrimiento de mi vida anterior, simplemente respondí, vivir 100 años. Nunca imaginé que lo recordaría con tanta claridad. De repente rompí a llorar como un dique roto. Desde que falleció mi padre adoptivo, nunca había vuelto a sentir esa sensación de ser querido y recordado. Me ofrecieron 2 pañuelos. Miré con los ojos enrojecidos por un momento y finalmente extendí la mano para aceptar la de Vincent. Después de todo, un desconocido era más íntimo que mi exmarido. No era cierto. La fría expresión de Edward se desvaneció de repente, olas surcando las profundidades de sus ojos, pero en un instante volvió a quedar inmóvil como la muerte. Vincent rió suavemente. Cuando este hombre apareció por primera vez, era extremadamente frío, incluso más frío que Edward. Pero después de pasar tiempo juntos, descubrí que sonreía a menudo, todo lo contrario a su impresión inicial. Tenía algunas dudas, pero pensándolo bien, alguien capaz de criar a una hija tan inteligente y llena de energía como Lily no podía ser tan insensible. Tras la partida de Lily, mi vida volvió a su ritmo tranquilo habitual. La epidemia había terminado oficialmente. Me había acostumbrado a la vida en la ciudad de las nubes sueñas, pero tras su partida, cada paso parecía resonar con su alegre parloteo. Sentía el corazón como si estuviera empapado en vinagre, amargo y agrio por el dolor. Me despedí de los médicos que habían combatido la epidemia a mi lado y emprendí el camino de nuevo. Mi brújula estaba rota y tenía pensado dirigirme al sur, pero después de un mes llegué a Ciudad Lino, dándome cuenta de que me había extraviado. Planeaba comprar hierbas medicinales y provisiones. Aún podía salir de la ciudad al día siguiente cuando de repente vi una proclama en la muralla que ofrecía 1000 monedas de oro a un médico de renombre que salvara una vida. Acepté el trabajo de inmediato, aunque los 1000 de oro eran tentadores, de verdad quería curar enfermedades y salvar vidas. Al llegar a la mansión, descubrí que el paciente era Vincent, quien había regresado a la capital hacía apenas un mes. Lily me vio y rompió a llorar de inmediato corriendo hacia mí. Madre Serena, te envié una carta. Guardé silencio, acababan de irse cuando yo también partí, así que ¿cómo pude haber recibido su súplica de ayuda? Vincent yacía en la cama, con la tez verde pálida, los labios descoloridos, cubierto de sudor frío, débil y diferente a como era habitual. Lily secó con ternura el sudor de su padre, quien enfermó repentinamente. El médico dijo que era un resfriado, pero tras tomar la medicina, solo empeoró. El médico imperial de la capital aún no había llegado. El viento le desató la túnica, dejando al descubierto unas venas moradas apenas visibles debajo. Solo entonces me di cuenta de que no padecía ninguna enfermedad, sino que había sido atacado por un veneno raro. Este tipo de veneno es muy difícil de identificar y se confunde fácilmente con un resfriado. Para cuando aparecen las marcas del veneno, la enfermedad ha alcanzado un estado crítico. Por suerte disfrutaba estudiando textos médicos antiguos y había leído sobre este veneno, así que le receté de inmediato un antídoto. Esa noche recobró el conocimiento con la voz aún débil, pero su mirada hacia mí parecía contener toda una galaxia de estrellas, de una dulzura inconmensurable. Esta vez, Lily y yo hemos sido salvadas por ti. Negué levemente con la cabeza. Todavía falta un ingrediente que no se encuentra por aquí. Lily, que sonreía al ver despertar a su padre, perdió la sonrisa al instante. Me miró con lágrimas en los ojos, sus grandes ojos redondos, rojos y enrojecidos, siguiéndome constantemente. Como no quería verla llorar más, le dije en voz baja, te acompañaré de vuelta a la capital para curar a tu padre por completo. Nunca imaginé que llegaría el día en que regresaría a la capital, el lugar que había sido el origen de tantas calamidades pasadas. Afortunadamente los suministros medicinales eran extremadamente abundantes.
Cuando la anciana Wang recibió la carta, ya lo tenía todo preparado. Vincent solo necesitó tomar medicamentos durante medio mes para recuperarse por completo. Ese día, justo después de terminar de preparar la medicina, un sirviente vino a llamarme: Divina Médica Serena, tiene visitas. Resultó que eran Marcus y Grace. Los dos niños corrieron a abrazarme, seguidos en silencio por Edward. Ambas vestían preciosas túnicas de brocado, sus ojos, rojos y entrecerrados, me miraban con seriedad. Mamá, te extrañábamos muchísimo. Los bollos al vapor de la capital son terriblemente duros de comer, el tofu es empalagoso, la ropa que se compra fuera es rígida y áspera, nada se compara con las prendas que las madres cosían a mano. Al oír hablar a las dos niñas, mi corazón, que había estado agitado, se calmó poco a poco. Les pregunté en voz baja: ¿de verdad me extrañas? Ambas asintieron al unísono. La nariz de Marcus se enrojeció mientras contenía las lágrimas. Mamá, nos equivocamos. Si Diana se casa con papá en el futuro, tendrás tus propios hijos y ya no nos querrás. Grace también gimió. Solo madre es nuestra verdadera madre, solo tú nos amas de verdad. Las dos charlaban con palabras de arrepentimiento, sus voces llenas de súplica, pero mi corazón permaneció como una piedra. Estaba a punto de abrir la boca para negarme cuando una voz joven y nítida resonó a mis espaldas. No sabes realmente que te equivocaste. Solo temes no vivir cómodamente. Lily avanzó indignada, bloqueándome el paso, con sus ojos redondos abiertos de par en par por el desagrado. No amas a tu madre en absoluto. Solo quieres que regrese para servirte y competir por los bienes familiares. ¡Qué egoísta! Lily te desprecia. Marcus y Grace se enojaron y se pusieron desafiantes. Es nuestra madre, ¿qué te importa? ¿No tienes madre? Esas palabras fueron como un puñal que le atravesó el corazón a Lily, haciéndole llorar al instante. La levanté rápidamente suspirando, y mi mirada se dirigió a Edward mientras se acercaba. Dije cada palabra con decisión. Oye, y ya me divorcié. Como estos dos hijos lo siguen, ya no deberían buscarme. En cuanto a quien acepte como hija, es asunto mío. Marcus dijo enojado: pero tú eres nuestra madre, debes cuidarnos. Edward interrumpió sus palabras obstinadas. Marcus, no digas tonterías. Sus ojos se fueron apagando poco a poco, como una mariposa que se hunde en el agua a punto de desaparecer. ¿De verdad no nos darás una oportunidad? Respondí fríamente que no. Desde ese día, Edward ya no trajo a los dos niños a verme. De vez en cuando aparecía en la mansión Wang, a veces me encontraba, pero solo intercambiaba breves palabras antes de irse. Hasta que apareció Diana, ella vino a visitar a Vincent, pero se encontró conmigo antes de conocerlo a él. ¿Eres tú, la anciana Wang, quien estaba sirviéndote? Y se quedó paralizada de repente. ¿Diana también conoce a la Divina Médica Serena? Diana sonrió acercándose para susurrarle algo al oído a la anciana, luego se tapó la boca y rió suavemente. ¿Qué enfermedad podría curar una campesina? Mejor buscar a otra. La expresión de la anciana Wang cambió brevemente. Se me encogió el corazón. Solo por mi humilde origen, a ojos de estos nobles, ¿no era yo diferente de la maleza? Lily se abalanzó furiosa, fulminando a Diana con la mirada. No tienes derecho a hablar así de mi madre. Mi madre es muy capaz. Si no fuera por ella, ya no tendría padre. La anciana Wang estaba atónita. Lily parecía encantada y dijo con claridad: la Divina Médica Serena es mi madre. Ella asintió vigorosamente, lo que hizo que la anciana Wang lo malinterpretara. Dejó caer su taza de té sobre la mesa de golpe, con el rostro serio y lleno de reproche. Vincent se casó sin decir palabra, lo que me hizo pensar que la Divina Médica Serena era simplemente una benefactora que habría sabido que era mi nuera. Las damas presentes quedaron asombradas, algunas incluso la felicitaron. La anciana Wang siempre temía que el joven amo no se casara. Al parecer siempre tuvo sus propios planes. Las habilidades médicas de la joven son soberbias y su apariencia excepcional, una combinación perfecta. Estaba a punto de explicarle cuando una dama con túnica de seda púrpura y porte digno se adelantó de repente, con expresión seria y algunos mechones de cabello pegados a la frente por el sudor. ¿Puedo preguntar de qué región es la Divina Médica Serena?
Su voz denotaba urgencia. Tus ojos nunca me abandonan, tú y mi hijo se parecen muchísimo. La anciana Wang de la familia Wang también se dio cuenta de repente aplaudiendo. Con razón me resultaba familiar cuando nos conocimos. Mirándote con atención, te pareces en 3 partes a la esposa del gran tutor. Alguien exclamó asombrado casi sin palabras, exactamente igual a la del gran tutor en su juventud. Me quedé atónito al recordar la marca de nacimiento con forma de flor en mi mano. Cuando la esposa del gran tutor vio esa marca, me abrazó y lloró amargamente. Durante todos estos años, tu madre ha sufrido mucho buscándote. Por pura casualidad, resultó que había encontrado a mis padres biológicos. El banquete que celebraba la recuperación de Vincent se transformó en un banquete de reconocimiento para mi familia. El gran tutor Chen llegó apresuradamente desde Nankín y, al verme una vez, confirmó de inmediato: no hay duda, el parecido es inconfundible. Las lágrimas de mis padres me conmovieron, y también me llenaron los ojos de lágrimas. Ayudé a mi madre a ponerse de pie, viendo la sonrisa reconfortante de Vincent mientras impedía que Edward se acercara. Este gesto me alegró mucho. Tras reconocer mis raíces ancestrales, inmediatamente le conté mi divorcio de Edward. Cuando mis padres se enteraron de que había regresado a la capital para retomar su puesto y me había abandonado, se enfurecieron tanto que rompieron sus tazas de té. Ese tal Wang parece erudito por fuera, pero tiene un corazón de lobo. Con razón Yang Jiao y Nangxia ya no lo valoran, debieron de haberlo descubierto hace mucho tiempo. Nunca antes le había oído a Vincent mencionar estos asuntos. Aunque el veneno de su cuerpo no se había disipado por completo, seguía yendo a diario a la mansión Wang para tratarlo, pero le encargué la preparación de la medicina a otros. Lily siguió mostrándose tan cariñosa conmigo como antes, sin menospreciarme por mi anterior condición humilde ni distanciarse ahora que había recuperado mi nobleza. Le enseñé a distinguir varias hierbas medicinales. De repente oí a Vincent decir en voz baja: Diana está a punto de casarse. Entrecerró los ojos y continuó: una vez casada, quizá deje de difundir chismes y calumnias. Solo entonces me di cuenta de que estaba enojado porque Diana había hablado mal de mí delante de la anciana Wang el otro día. Sus ojos me miraron con dulzura, sin la frialdad distante de antes. Pero inmediatamente después, Edward vino a buscarme varias veces, diciendo que quería reavivar nuestra antigua relación. Que los asuntos del pasado no podían contarse, que por el bien de los niños debía darle una oportunidad. Mis padres, al oír esto, fueron personalmente a la mansión para sermonearlo severamente. En conclusión, dejen que el pasado descanse en paz, por favor, no vengan a molestarla más. Solo entonces finalmente me soltó, aunque seguía interponiéndose a menudo en mi camino a casa, fingiendo preguntar por mi salud y mostrando preocupación. Parecía que había sufrido muchos reveses en el ámbito político y su carácter también había cambiado. El hombre que años atrás maravillaba a los aldeanos con su amable comportamiento erudito, no quedaba rastro de ello. Lo pensé bien, si hubiera rescatado esta versión actual de él en aquel entonces, probablemente no lo habría traído a casa. Los 2 niños también se vieron influenciados gradualmente. Lo que esperaban ya no era el afecto de madre e hijo, sino querer usar el nombre de ser mis hijos para congraciarse y obtener beneficios de mí. Para hacerme cambiar de opinión, los 3 se unieron para tratar a Diana con frialdad. Edward incluso sugirió proactivamente casarla. Cuando Diana montó en cólera, quien la había obligado a casarse vino a buscarme. Se escondió en el carruaje y me puso un cuchillo en la garganta siseando: ¿te han abandonado porque te aferras a mí? ¿Por qué? Por él. Me exiliaron con los 9 clanes y vagué 3 años buscándolo, solo para verlo casado contigo. Ahora me he esforzado tanto para que te abandone, he conseguido el cariño de sus hijos, y he conseguido revertir la situación. Entonces resurges y lo cambias todo de nuevo. Agitó la hoja del cuchillo frenéticamente con palabras incoherentes. ¿Crees que de verdad amé a esos hijos que diste a luz? Solo aguanté y sufrí porque quería ser su madrastra. Aún así, seguía siendo despreciada. El carruaje se detuvo bajo los sauces en un pequeño callejón. Justo entonces, la voz de Edward llegó desde fuera del carruaje. Serena, hice lo que pediste y arreglé el matrimonio de Diana. Entre ella y yo nunca hubo sentimientos románticos. Esas palabras solo enfurecieron aún más a Diana.
Su agarre en el cuchillo se afianzó, el dolor en mi garganta se agudizó a medida que la sangre comenzaba a manar. Así que fuiste tú quien me obligó a casarme. Justo cuando la hoja estaba a punto de golpearla, un ventilador golpeó su muñeca de repente, haciendo que el cuchillo cayera. La cortina del carruaje se apartó y Vincent entró. Al ver la sangre en mi cuello, frunció el ceño con fuerza mientras se acercaba rápidamente para abrazarme. Al girarse, vi ondularse la superficie del agua y grité de inmediato. Vincent se giró para protegerme, recibiendo un golpe de espada dirigido a mí. El marqués acababa de recuperarse del veneno y ahora estaba herido de nuevo, con las mangas empapadas de sangre, pero su expresión permanecía tranquila. Solo dijo con voz suave y reprochada: «Edward, no quiero que esto vuelva a suceder». Un buen caballo no regresa a comer hierba vieja, sobre todo cuando el camino que tiene por delante ofrece pastos mucho mejores. Aunque no dije nada, se corrió la voz de que Diana había herido a Vincent. Su anterior compromiso matrimonial se canceló apresuradamente, por temor a sentirse culpable por asociación. Los problemas que Edward había traído finalmente enfurecieron a mi padre, el gran tutor Chen. Edward había afirmado ser honesto al regresar a la capital, pero fue demasiado ostentoso y ofendió a mucha gente. Ahora la familia Wang no quería protegerlo y él también había enfurecido al gran tutor. Enfrentó continuos ataques en la corte y finalmente fue degradado y trasladado lejos. Abandonó la capital discretamente, llevándose a sus 2 hijos y a una Diana con problemas mentales. No los despedí. Él me encargó que me entregaran una carta. Hice daño a la familia Chen y a Diana. Alguna vez me sentí ofendido por el destino y compadecí las dificultades de mi madre, pero olvidé sus sentimientos. Tras llegar a la capital, soñé muchas veces con ella secando hierbas mientras yo copiaba textos médicos, con Marcus y Grace jugando alegremente a nuestro lado. Esa era realmente la vida que anhelaba, solo que en aquel entonces la confundía con la felicidad común y corriente. Si hay otra vida, nunca volveré a fallarle a nadie. Leí la carta entera con calma y la arrojé al fuego con un suave ruf. No sé cuándo Vincent estuvo en el estudio, también contagiándose de frío. La herida ya ha sanado, así que ya no tengo motivos para visitar la mansión Wang a diario para consultas médicas. Cuando trae a Lily sigo siendo algo amable, si no, no hay nada que merezca la pena ser cortés. Vincent dio otro paso al frente observando los caracteres que acababa de escribir. La astucia no es rival para la sinceridad. Luego se rascó ligeramente la nariz, su rostro de color jade se sonrojó levemente aunque enseguida recuperó la compostura. Ese día, cuando Diana lo apuñaló brutalmente, Vincent dijo algo que impactó a todos. Serena fue mi prometida de la infancia. Si no me hubieran secuestrado unos villanos y perdido la memoria, ¿cómo habría podido dejar que sufriera daño? Estas palabras nos dejaron a Edward y a mí sin palabras. Tras preguntarle a mi madre, supe que era cierto. Ese año cuando desaparecí, la vieja marquesa fue encarcelada injustamente. Vincent se cambió el nombre y se alistó, logrando no solo grandes méritos, sino también exonerando a su padre de las acusaciones injustas. En cuanto a Lily, era hija de un general adjunto bajo su mando. Su madre murió al nacer y su padre en combate, así que la trajo a casa para criarla. Conoció mi identidad desde el principio, pero la mantuvo en secreto. Esperó hasta el banquete de acción de gracias en la mansión de la marquesa, cuando todos los invitados estaban reunidos, para que mi madre y yo nos reconociéramos. Todos los ancianos de la capital sabían de nuestro compromiso de la infancia, así que desde entonces no pude negarme. Apreté los dientes con fuerza, mirando a los ojos color flor de durazno de Vincent. Su leve sonrisa bastaba para conmover corazones. Le pregunté: «Me reconociste desde el principio, ¿verdad?». Guardó silencio un momento, luego tomó mi mano y bajó las pestañas. «No te lo oculté a propósito. Cuando nos conocimos pensé que se parecían, pero no me atreví a confirmarlo, temiendo que fuera solo una ilusión. Solo cuando jugaste con Lily y revelaste la marca de nacimiento en tu mano me atreví a creerlo con certeza». Entonces me abrazó apoyándose en mí, con la voz llena de agravio. «De pequeños siempre me seguías llamando a mi hermano mayor. Incluso después de perder la memoria, seguías queriendo encontrar a la familia Wang. Solo lamento no haberte conocido antes». Entonces se acercó a mi oído, susurrando junto a mis labios: «La primera vez que te volví a ver,
lo supe, la luz de la luna por fin había regresado a mi lado. Justo cuando terminó de hablar, Lily corrió hacia mí, al ver esta escena íntima. Rápidamente se cubrió la cara y salió corriendo, tímida y ruidosamente. ¡Qué vergüenza! Madre y padre son tan vergonzosos. El amor verdadero reconoce y nutre la autenticidad, mientras que las relaciones tóxicas exigen que rebajes tu identidad. El recorrido de Serena, desde el amor condicional de Edward hasta la aceptación incondicional de Vincent, demuestra que la autoestima no se construye con la aprobación de los demás. La historia revela cómo la resiliencia surge no de soportar el maltrato, sino de tener la valentía de alejarse y redescubrir el propio valor. A veces perderlo todo nos enseña lo que realmente merecemos. La historia termina aquí por ahora. Si te conmovió o te hizo reflexionar, me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Dale me gusta, suscríbete y comparte Eracuntale para que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo cuento.